En los últimos días hemos visto bloqueos, protestas y mucha confusión por un tema que toca directamente a todos, el agua. Hoy no quiero hablar desde una postura política, y no es que esté a favor de unos u otros, solo quiero explicar de manera clara y sencilla qué está pasando y por qué varias comunidades y productores se están organizando de esta manera. El conflicto surge porque el agua en muchos municipios ya no está alcanzando. Y cuando el agua escasea, lo que normalmente estaba equilibrado se rompe. Hogares, negocios, industrias y claro, también el campo empieza a sentir el impacto. Algunos productores agrícolas están preocupados porque al recibir menos agua, simplemente no pueden sembrar. Y no estamos hablando de grandes empresas, estamos hablando de gente que trabaja tierras, que si no cosechan o no trabajan, no comen. O no comemos. Y aunque hay quienes dicen que hay ciertos cultivos que requieren más agua, no podemos meter a todos en la misma bolsa. Muchos se han preguntado por qué volvieron a bloquear las carreteras. Los bloqueos no empiezan porque sí. Los productores aseguran que no han sido escuchados, que las decisiones sobre la distribución del agua se tomaron sin considerar que este año la sequía fue mucho más severa. Para algunos, bloquear es la única forma de presionar para que las autoridades se sienten a dialogar. ¿Está bien? ¿Está mal? Es un debate enorme, pero sí es cierto que cuando el agua reduce de golpe, la vida de miles de familias se pone en riesgo. También hay otra parte de la historia y es que las ciudades necesitan agua para los hospitales, las casas, las escuelas y las autoridades enfrentan la presión de distribuir de una mejor manera un recurso que ya se está acabando o está limitándose. Y claro, cuando intentan hacer cambios en la forma en que se usa el agua, de alguna manera muchos salimos afectados o salen afectados. Para entender por qué este conflicto explotó, hay que irnos atrás. México arrastra el problema del agua desde los años 90. En esa época se entregaron miles de concesiones cuando todavía había suficiente agua, pero el clima cambió. Las lluvias disminuyeron, los ríos se redujeron, pero las concesiones siguieron igual. Durante más de 2 décadas se extrajo más agua de la que entraba, se perforaron pozos más profundos, más de 100 acuíferos están sobreexplotados, muchas ciudades crecieron sin plan hídrico. Y es aquí donde entra la nueva Ley General de Aguas. Esta ley nació porque en el 2012, tras una reforma constitucional, México quedó obligado a actualizar sus reglas sobre el agua. Pero pasaron más de 10 años sin un acuerdo. Ahora que avanza, llega en el peor momento. Sequía histórica, recortes y una enorme desconfianza entre el campo y el gobierno. La ley tiene puntos buenos, pero también cambios que generan preocupación. El agua doméstica es prioridad absoluta. Suena bien, pero en estados agrícolas significan recortes fuertes. Las concesiones pueden reducirse o suspenderse por sequía. El problema es decidir a quién recortar primero. Suben costos de trámites, mediciones y permisos, y los pequeños productores no tienen recursos para cumplirlos. Mayor control sobre pozos agrícolas. Muchos pozos comunitarios tienen décadas de uso. Regularlos de golpe puede dejar comunidades sin cómo sembrar. Las sanciones aumentan. Esta ley podría afectar a todo México. Podría concentrar el control del agua en pocas manos. Podría reducir la producción nacional de alimentos. Podría criminalizar a productores que nunca han hecho daño. No toca con la misma fuerza a las grandes industrias que también consumen enormes volúmenes de agua. Para miles de productores, el miedo es simple. Si me quitan el agua, no siembro. Si no siembro, no como. En realidad, no se trata de ver quién tiene la razón, pero sí es importante decir algo. Muchos productores no son criminales o personas que quieran abastecerse o quedarse con toda el agua. Son trabajadores que solo quieren seguir sembrando porque es algo que han hecho toda su vida. Y aunque siempre existen casos de abuso o mal uso del agua, la verdad es que la mayoría solo está tratando de sobrevivir. México enfrenta una de las peores sequías en décadas. Lo que pasa en Guanajuato es un reflejo de un problema nacional. El agua ya no alcanza como antes y necesitamos un modelo de uso más justo y eficiente. Y seguramente esperemos ver más mesas de diálogo y ojalá acuerdos. Este problema no se resuelve peleando y tampoco criminalizando a quienes producen los alimentos. Claro, mi intención no es señalar a nadie en este video, solo estoy poniendo sobre la mesa qué está pasando en el país y sobre los bloqueos y por qué tanto enojo que se demuestra en las redes. Si te interesó este tipo de video, puedo crear más contenido acerca del campo, acerca de la historia del campo o ciertas cosas que están pasando en nuestra región o en nuestra nación. Y pues gracias por ver este video, suscríbete y espérate para algo nuevo. Bye.